Saludos estudiantes. Hoy comenzaremos a orientar los contenidos del tema trastornos hemodinámicos, específicamente los relacionados con las alteraciones de la permeabilidad vascular y la hemostasia. Al concluir el estudio de los contenidos para la semana, deberán explicar con un enfoque clínico básico la etiopatogenia y las alteraciones morfofuncionales en el edema, la hiperemia, la congestión, la hemorragia, la trombosis, la embolia y el infarto, teniendo en cuenta los factores de riesgo para realizar acciones de prevención y promoción de salud. La homeostasis hídrica normal es el mantenimiento dentro de límites fisiológicos de la integridad de las paredes vasculares, de la presión intravascular, de la osmolaridad y del estado líquido de la sangre, hasta el momento en que una lesión requiera la formación de un trombo. Las alteraciones de la hemodinamia y la homeostasis responden a diversas causas y dan lugar a procesos patológicos por variaciones en el paso de sustancias a través de la pared vascular y por disminución del riego sanguíneo a los tejidos. El edema es la acumulación anormal de líquido en los espacios tisulares intersticiales y en las diferentes cavidades corporales. Las acumulaciones en las cavidades corporales se designan de forma variada, según su localización: hidrotórax, hidropericardio y ascitis o hidroperitoneo. Cuando el edema es grave y generalizado, con afectación del tejido subcutáneo profundo, se denomina anasarca. El edema puede ser de causa inflamatoria y no inflamatoria. El mecanismo de producción del edema de causa inflamatoria ya fue estudiado en la asignatura Morfofisiopatología Humana 1. Recuerden su relación con el aumento local de la permeabilidad vascular, lo que produce un exudado rico en proteínas con una densidad superior a 1020. El edema no inflamatorio es un trasudado pobre en proteínas y con una densidad inferior a 1012. La distribución normal de los líquidos en los espacios vascular e intersticial es mantenida por la existencia de un equilibrio hemodinámico de intercambio entre esos dos medios a nivel de la microcirculación. Los efectos opuestos de la presión hidrostática vascular y la presión osmótica del plasma son los factores principales que controlan el movimiento de líquidos entre los espacios vascular e intersticial. La salida de líquido hacia el intersticio ocurre en el extremo arteriolar del capilar y se reabsorbe en el extremo venular. Durante esa dinámica, filtra una pequeña cantidad de líquido hacia el intersticio, que es drenado por la circulación linfática. Cuando ocurre
un desequilibrio entre los factores que rigen la hemodinamia entre el intersticio y medio intravascular, ocurre el edema. Las causas del edema no inflamatorio son diversas. Se agrupan según las siguientes categorías fisiopatológicas. El aumento de la presión hidrostática, como ocurre en el retorno venoso alterado por la insuficiencia cardíaca. La disminución de la presión osmótica del plasma, ejemplo, por hipoproteinemia debido a malnutrición. La obstrucción linfática inflamatoria o neoplásica con insuficiente capacidad de los linfáticos para drenar el líquido, ejemplo, la infección por filarias. Y la retención de sodio provocada por la ingestión excesiva de sal en pacientes con insuficiencia renal. En la bibliografía básica, profundicen en el estudio de la etiopatogenia del edema y resuman sus causas más frecuentes. Los cambios morfológicos del edema están influenciados por la causa que lo origina, el tejido donde se localiza y el tiempo de instauración. Ejemplos: el edema causado por insuficiencia cardíaca se localiza en las porciones más declives del cuerpo, como las extremidades inferiores, en los pacientes que deambulan, y en la región sacra, en los encamados. El edema de causa renal es más acentuado en la cara y en la región periorbitaria. El edema puede aparecer en cualquier órgano o tejido corporal. Se localiza con más frecuencia en el tejido celular subcutáneo, el cerebro y los pulmones. Los órganos y tejidos edematosos macroscópicamente se observan pálidos y con distensión de la cápsula en los que la poseen, aumentados de volumen y de peso. La presión digital deja la huella, denominado fovea o signo de Godet. Al corte, la superficie de sección muestra aspecto brillante y deja escapar líquido. Microscópicamente se observa un precipitado granuloso acidófilo de localización intersticial. Los trastornos funcionales a consecuencia del edema pueden variar desde molestias leves hasta tan graves que provoquen la muerte del paciente. Ejemplos: la intensidad del edema en el tejido celular subcutáneo puede retrasar la curación de las heridas o la desaparición de una infección. Acúmulo de líquido de edema en el pulmón crea un ambiente favorable para las infecciones. También puede causar la muerte por insuficiencia respiratoria. Y el efecto de masa que produce el edema cerebral puede causar la muerte rápidamente debido a la herniación de la sustancia cerebral a través del agujero occipital, con la lesión de estructuras vasculares y centros medulares por compresión. Estos últimos se pueden evidenciar a través de la radiografía de tórax y de la TAC. En la bibliografía básica precisen las causas de los edemas pulmonar y cerebral. Describan las alteraciones morfofuncionales y esquematicen sus características macro y microscópicas, tomando como referencia las imágenes de la galería y del NeoPAC. La congestión es un proceso pasivo, debido
al escaso vaciamiento de la sangre procedente de los tejidos por disminución del retorno venoso. Se acumula sangre desoxigenada y se produce cianosis. La congestión local puede ocurrir por obstrucción venosa aislada y la sistémica por la insuficiencia cardíaca. Habitualmente, la congestión se acompaña de edema por aumento de la presión hidrostática en el lecho vascular. Observen la congestión marcada de los vasos pulmonares, señalados con la letra V, acompañada de edema intraalveolar, identificado con la letra L, en un paciente con insuficiencia cardíaca. La hiperemia y la congestión se caracterizan por el aumento del volumen de sangre en un tejido. Pueden ser localizadas y generalizadas. La hiperemia es un proceso activo caracterizado por el aumento del riego sanguíneo con acumulación de sangre oxigenada debido a la dilatación arteriolar, por lo que se acompaña de eritema. Se observa en el músculo esquelético durante el ejercicio o en los sitios de inflamación. Para la descripción morfológica de la congestión, tomaremos como ejemplo la producida por insuficiencia cardíaca congestiva. Los órganos más afectados son los pulmones, el hígado y el vaso. En la congestión de largo tiempo de evolución existe éstasis de sangre poco oxigenada. Esto produce hipoxia crónica con lesión celular irreversible y muerte celular por necrosis, seguida de reparación por fibrosis. La congestión da lugar también a pequeños focos de hemorragia por rotura de capilares. La destrucción de hematíes y la fagocitosis consecuente por los macrófagos explican la presencia de hemosiderina en el interior de los mismos. Esquematicen los cambios morfológicos macro y microscópicos en la congestión pulmonar y hepática, tomando como referencia las imágenes de la galería y el NeoPAC. En la insuficiencia cardíaca congestiva, los cambios morfológicos en los pulmones producen trastornos notables de la función respiratoria, manifestados fundamentalmente por disnea. Los cambios morfológicos en el vaso y en el hígado explican el aumento de tamaño de estos órganos, denominado esplenomegalia y hepatomegalia respectivamente, los cuales pueden ser evidenciados por ecosonografía. Cuando la congestión hepática crónica se acompaña de necrosis centrolobulillar, produce trastornos en la función hepática manifestado por ictericia leve o moderada y evidenciada por una elevación transitoria de las aminotransferasas séricas. Profundicen la relación de las alteraciones morfofuncionales y cómo se evidencian a través de los exámenes complementarios en el programa educativo Evidencias Diagnósticas. La hemorragia indica una extravasación de sangre debido a la rotura de los vasos. En su etiopatogenia intervienen la lesión vascular, las diátesis hemorrágicas y la congestión crónica. La lesión vascular puede ser originada por traumatismos,
ateroesclerosis con hemorragia de las placas o ruptura de aneurismas, y por erosión inflamatoria o neoplásica de la pared. Las diátesis hemorrágicas ocurren por defectos en los mecanismos de la hemostasia. Existen varios patrones morfológicos de la hemorragia, dependiendo del tamaño, de la extensión y la localización del sangrado. Estos son las petequias, hemorragias diminutas de 1 a 2 milímetros en la piel, membranas mucosas o superficies serosas. Las púrpuras, hemorragias de más de 3 milímetros. Las equimosis, hemorragias subcutáneas que miden entre 1 y 2 centímetros. Y los hematomas, hemorragias mayores caracterizadas por la acumulación de sangre dentro de un tejido y cavidades corporales. La hemorragia en las cavidades corporales se denominan hemotórax, hemopericardio, hemoperitoneo y hemoartrosis, las cuales pueden ser evidenciadas por varios exámenes imagenológicos y analíticos que deben precisar en el programa interactivo evidencias diagnósticas. Las consecuencias funcionales e importancia clínica de la hemorragia están en dependencia del volumen de sangre perdido, el ritmo de sangrado y su localización. Las pérdidas de grandes volúmenes de sangre producen un shock hipovolémico. Las pérdidas crónicas ocasionan anemia por déficit de hierro. Un sangrado pequeño en el encéfalo puede producir la muerte del paciente por aumento de la presión intracraneal. Hasta aquí hemos revisado los procesos patológicos originados por trastornos en el paso de sustancias a través de la pared vascular. A continuación orientaremos el estudio de la trombosis y la embolia, ocasionadas por la obstrucción del flujo sanguíneo y el infarto como consecuencia de ellos. La trombosis se considera una activación inapropiada de los procesos hemostáticos normales, con la formación de un coágulo sanguíneo o trombo en un vaso normal o lesionado ligeramente. En el mecanismo de producción de la trombosis hay que considerar la existencia de 3 factores importantes, conocidos como la triada de Virchow. Las alteraciones de la pared vascular, sobre todo a nivel endotelial, las del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad de la sangre. La lesión endotelial por sí misma puede producir trombosis. La pérdida de la integridad física del endotelio conduce a la exposición de la matriz extracelular subendotelial, a la adhesión de plaquetas, a la liberación de factor tisular y la depresión local de prostaglandinas y otros factores anticoagulantes. La lesión endotelial es el mecanismo fundamental en la formación de trombos en las cavidades cardíacas y en las arterias. Ejemplos: la formación de un trombo en el ventrículo izquierdo, luego de un infarto agudo del miocardio. Sobre placas ulceradas, ateroescleróticas en las arterias coronarias, cerebrales, renales y mesentéricas, entre otras, y en sitios de lesión vascular traumática o inflamatoria. El éxtasis y la turbulencia alteran el flujo laminar.
lo que facilita el contacto de las plaquetas con el endotelio. Evitan la dilución de los factores activados de la coagulación, retrasan la llegada de inhibidores de los factores de la coagulación al sitio de lesión y favorecen la activación de las células endoteliales, predisponiendo a la trombosis local. La turbulencia y el éstasis contribuyen a la trombosis en las arterias y en las cavidades cardíacas. Ejemplos: los aneurismas producen éstasis local y son fuente de turbulencia. Además, el éstasis es el factor principal en el desarrollo de los trombos venosos, como ocurre en la insuficiencia cardíaca y en los pacientes encamados por largos periodos de tiempo. La hipercoagulabilidad es otro factor a tener en cuenta. Las causas de hipercoagulabilidad pueden ser genéticas y adquiridas. Los trastornos genéticos son infrecuentes, pero deben ser considerados en pacientes menores de 50 años que presenten trombosis en ausencia de una predisposición adquirida. Los estados de hipercoagulabilidad adquiridos son multifactoriales y se observan en un número de procesos patológicos frecuentes en la práctica médica. Ejemplos: por el uso de anticonceptivos orales, en el estado hiperestrogénico del embarazo, en los cánceres diseminados y en el reposo en cama o inmovilización prolongada, entre otros. Los trombos pueden aparecer en cualquier parte del sistema cardiovascular, dentro de las cámaras cardíacas, en las arterias, las venas y los capilares. En dependencia de su localización, pueden ser oclusivos y murales. Esto es un factor a tener en cuenta al establecer las consecuencias funcionales, como son la producción de obstrucción de arterias y venas y la posibilidad de producir embolias. La trombosis coronaria es generalmente oclusiva. Da lugar a isquemia e infarto agudo del miocardio. Los trombos murales originados en las cavidades cardíacas o en un aneurisma aórtico pueden fragmentarse y originar tromboembolismos sistémicos. Los trombos venosos son oclusivos. Desarrollan una cola que se extiende en sentido del flujo sanguíneo hacia el corazón. Pueden fragmentarse y dar lugar a tromboembolismos pulmonares. Resumiendo, la evolución de un trombo en los días y semanas siguientes a su formación puede seguir las siguientes vías. La propagación es la acumulación de mayor cantidad de plaquetas y fibrina, lo que conduce a la oclusión del vaso. La embolización es la fragmentación del trombo y su incorporación al torrente sanguíneo. La resolución o disolución es la eliminación del trombo por la actividad fibrinolítica. Y la organización y recanalización, cuando el trombo induce a la inflamación y a la fibrosis. Puede recanalizarse y restablecerse el flujo sanguíneo. La embolia consiste en el desplazamiento por la sangre de una masa sólida, líquida o gaseosa, denominada émbolo, que al ser arrastrada por la corriente sanguínea, termina enclavándose en un sitio distante al de su punto de origen o de su entrada en el sistema cardiovascular. Existen diversos tipos de émbolos. Los más frecuentes se deben a un fragmento desprendido de un trombo y se denominan tromboémbolos. Los menos frecuentes incluyen los émbolos grasos, los de líquido amniótico, los de aire, los de colesterol,
los fragmentos tumorales de médula ósea y los cuerpos extraños. Tomaremos como modelo para la orientación de la etiopatogenia y las alteraciones morfofuncionales los tromboémbolos. En dependencia de la procedencia del émbolo, se producirán dos procesos patológicos diferentes. El tromboembolismo sistémico, si es un émbolo arterial, o el tromboembolismo pulmonar, si es venoso. El tromboembolismo pulmonar se produce en más del 95% de los casos por trombos venosos formados en las venas profundas de las piernas, que se fragmentan y viajan por la circulación, llegan a las cavidades derechas del corazón y de ahí a las arterias pulmonares. En dependencia del tamaño del tromboémbolo puede ocurrir oclusión en la bifurcación de la arteria pulmonar si los tromboémbolos son voluminosos, cuadro morfológico llamado embolia en silla de montar, lo que causa la muerte súbita del paciente. La obstrucción de las ramas intermedias produce hemorragia si existe un buen estado circulatorio por las arterias bronquiales, o infarto en caso de un riego sanguíneo deficiente. La obstrucción tromboembólica de ramas terminales pequeñas habitualmente no produce infarto. La muerte súbita ocurre también cuando el 60% o más de la circulación pulmonar queda obstruida por tromboémbolos, independientemente del calibre de los vasos ocluidos. En el caso de existir tromboémbolos múltiples que no causen la muerte del paciente, con el tiempo se produce hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha. El tromboembolismo sistémico se produce por émbolos originados a partir de trombos murales de localización intracardíaca, en aneurismas aórticos y sobre placas ateroscleróticas ulceradas en la aorta. Estos se transportan por la circulación y pueden alojarse en gran variedad de localizaciones, como las arterias de los miembros inferiores, el encéfalo, los intestinos, los riñones y el vaso. La oclusión de estos vasos distales generalmente produce infarto. Deben analizar detenidamente los factores que intervienen en el mecanismo de producción de la trombosis y los procesos patológicos que la desencadenan. Esto les permitirá, junto a su profesor, realizar acciones de promoción y prevención de las complicaciones tromboembólicas en los pacientes de su comunidad. El infarto es un área de necrosis isquémica causada por la oclusión arterial o del drenaje venoso en un órgano o tejido. El mayor % de los infartos son a consecuencia de una oclusión arterial de causa trombótica o embólica o por placas ateromatosas complicadas con hemorragias. Otras causas son el vasoespasmo local, la compresión extrínseca de un vaso y menos frecuentemente por la torsión de pedículos vasculares y la interrupción traumática del riego sanguíneo. Para realizar acciones de promoción y prevención de salud que contribuyan a disminuir la elevada morbilidad y mortalidad de los infartos, es importante analizar y controlar los factores de riesgo de la aterosclerosis. Recuerden que una oclusión vascular produce isquemia del tejido irrigado
y sus consecuencias van desde lesiones celulares de tipo reversible hasta las necrosis. Esta variabilidad depende de diferentes factores. Las condiciones o naturaleza del aporte vascular. Esto significa que la posibilidad de un riego sanguíneo alternativo disminuye la posibilidad de que se produzca el infarto, como ocurre en el pulmón. La velocidad o ritmo con que se desarrolla la oclusión. Es menos probable que las lesiones desarrolladas lentamente provoquen infarto, pues proporcionan tiempo para abrir vías de perfusión alternativas. Por ejemplo, si una arteria coronaria se ocluye progresivamente por una placa aterosclerótica, el flujo de la circulación colateral puede aumentar lo suficiente para evitar el infarto. La vulnerabilidad de cada tejido a la hipoxia. Por ejemplo, células como las neuronas sufren daño irreversible ante una hipoxia de tan solo 3 o 4 minutos, mientras que otras como los fibroblastos permanecen viables, incluso tras muchas horas de isquemia. Y el contenido de oxígeno en la sangre. Esto representa que la obstrucción parcial de un vaso pequeño en un paciente anémico puede llevar al infarto, mientras que no tendrá ese efecto en una persona normal. Rememoren el mecanismo de producción de la lesión celular por isquemia, partiendo de la oclusión vascular seguida de la disminución de la presión de oxígeno intracelular, la fosforilación oxidativa y la generación de ATP. Estos eventos alteran muchos procesos de síntesis y degradación celular que provocan lesión desde reversible hasta irreversible, seguida de muerte celular por necrosis isquémica. Los infartos se clasifican sobre la base de su color, que refleja la cantidad de hemorragia, y por la presencia o ausencia de infección bacteriana. Pueden ser rojos o hemorrágicos, blancos o anémicos y blandos o sépticos. Los infartos rojos o hemorrágicos ocurren por oclusiones venosas, en tejidos laxos, en tejidos con circulación dual, en tejidos que ya estaban previamente congestionados por un flujo de salida lento, y cuando se restablece el flujo en una zona con oclusión arterial previa y necrosis. Ejemplos de infartos rojos son los infartos cerebrales embólicos, los pulmonares y los intestinales. Los infartos blancos ocurren en oclusiones arteriales de órganos sólidos con circulación terminal, como el corazón, el vaso y el riñón. Para describir la morfología de los infartos, tomaremos como ejemplo el del pulmón. Macroscópicamente, tienen forma de cuña, con la base hacia la periferia del órgano y la punta hacia el vaso ocluido, como se observa en las imágenes de secciones pulmonares. En la superficie pleural, a menudo existe un exudado fibrinoso adyacente. La característica histológica es la necrosis isquémica por coagulación con hemorragia sobreañadida. Esquematicen los cambios morfológicos macro y microscópicos de los infartos cerebral, pulmonar y miocárdico, tomando como referencia las imágenes de la galería y del NeoPAT. En la asignatura Morfofisiopatología Humana 1, estudiaron las consecuencias funcionales de la necrosis.
Como la lesión celular básica de los infartos es una necrosis isquémica, los efectos del infarto dependen de los siguientes factores. La extensión de la necrosis. Un infarto extenso del miocardio puede producir trastornos de la función cardíaca tan graves que provoquen la muerte del paciente. La capacidad funcional del tejido u órgano afectado. Ejemplo, el hígado es un órgano de gran reserva funcional, por lo que el infarto tiene que ser muy extenso para que se afecte la función hepática. La importancia funcional del tejido u órgano afectado. Por ejemplo, un infarto en el vaso tiene poca repercusión funcional sobre el organismo. Y la capacidad de reparación que tengan las células sobrevivientes. Un ejemplo es el infarto cerebral con necrosis colicoactiva que puede dejar secuelas permanentes de incapacidad motora porque las células nerviosas no pueden ser reemplazadas. Los exámenes complementarios de laboratorio clínico son útiles para estudiar las alteraciones de la coagulación que causan fenómenos tromboembólicos y para la realización de estudios que cuantifican la actividad de enzimas en sangre como la creatina quinasa miocárdica, la aspartato aminotransferasa y la creatina quinasa cerebral, las que se elevan en el curso del infarto del miocardio y cerebral respectivamente. Recuerden que la necrosis celular que caracteriza el infarto produce la liberación hacia el torrente sanguíneo de enzimas intracelulares. Entre los estudios imagenológicos se utilizan frecuentemente los rayos X simples y contrastados, específicamente la opacificación vascular en la angiotat y la ecosonografía Doppler pulsada sobre los vasos sanguíneos. Este contenido deben profundizarlo en el material complementario Programa Educativo Evidencias Diagnósticas. Una vez estudiados estos contenidos, podemos concluir. En la etiopatogenia del edema intervienen el aumento de la permeabilidad, el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión osmótica del plasma, la obstrucción linfática y la retención primaria de sodio asociada a la enfermedad renal. Los órganos más frecuentemente afectados por edema son el tejido celular subcutáneo, los pulmones y el cerebro, donde se producen alteraciones funcionales desde ligeras hasta tan graves que llevan al paciente a la muerte. La hiperemia es un proceso activo caracterizado por eritema y la congestión es un proceso patológico pasivo caracterizado por cianosis. Ambos indican un aumento de volumen de sangre en el tejido. Las hemorragias son secundarias a lesión vascular, a defectos en los mecanismos de la hemostasia y a congestión pasiva crónica. Los patrones morfológicos de las hemorragias dependen del tamaño, la extensión y la localización del sangrado. Las consecuencias funcionales de la hemorragia están en dependencia del volumen de sangre perdido, el ritmo de sangrado y su localización. En la etiopatogenia de la trombosis intervienen las alteraciones del endotelio vascular, las alteraciones del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad de la sangre. Las alteraciones morfofuncionales de la trombosis son la isquemia y el infarto en el sitio donde se origina la oclusión y en ocasiones embolias. Los tromboémbolos son la causa más frecuente
de embolia sistémica y pulmonar. Las alteraciones morfofuncionales de la embolia son la isquemia y los infartos en sitios alejados de su lugar de origen o de entrada al sistema cardiovascular. Los infartos son causados principalmente por oclusión arterial de causa trombótica, embólica o por placas ateromatosas complicadas con hemorragia, lo que da lugar a la necrosis isquémica del tejido afectado. Las evidencias imagenológicas de las alteraciones morfológicas de los procesos patológicos estudiados deben obtenerse utilizando los rayos X simples y contrastados, la ecosonografía y la tomografía axial computarizada. Los exámenes analíticos son útiles para estudiar las causas y evidenciar los trastornos funcionales en los procesos patológicos referidos. En la próxima actividad orientadora, estudiarán las alteraciones hemodinámicas secundarias a causas tan comunes como las posibles complicaciones de un parto y las hemorragias por traumatismos, y que son capaces de poner en peligro la vida de los pacientes.